Evangelio es según San Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 35, del 4 al 7a. Decir a los cobardes de corazón: ser fuertes, no temáis, mirad a nuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantar, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, del 1 al 5. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica, uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, el otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí, de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis esto, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchar. ¿Acaso no han elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las lecturas del próximo domingo nos están hablando de una manera muy precisa. Vamos a obtener el mensaje de estas lecturas para que te des cuenta que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no hace distinción de personas. Te invita a que tú también hagas lo mismo. No trates bien al rico, al poderoso, al importante, al que tiene un puesto muy fijo, muy interesante en la vida. Tienes que tratar a todos por igual. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nuestro comportamiento sea idóneo, equitativo, y que a pesar de que hay diversidad de personas, todos son iguales ante Dios. Y si tú quieres hacer una obra de caridad, si tú quieres llevar a cabo una actitud como verdadero hijo de Dios, se lo debes de hacer a todos por igual. Y al necesitado, al pobre, al andrajoso, al sucio, a ese se le tendrá que hacer también la caridad, al igual que al poderoso, al rico, al lujoso, al distinguido. Pero no solo eso se nos menciona como mensaje principal en estas lecturas. Nos vamos a dar cuenta de cada uno de los mensajes que nos trae la lectura, para que te vayas dando cuenta que cada una de las partes de la Sagrada Escritura se encuentra un significado importante teológico. Lo vamos a obtener en cada uno de estos versículos. Y empezamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Nos menciona que en aquel tiempo dejó Jesús
el territorio de Tiro. Pasó por Sidón, camino del lago de la Galilea, atravesando la Decápolis. Vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo no solo está predicándole a sus compatriotas, a los judíos. Él trae la doctrina para todo el mundo, para todos aquellos que no conocen a Dios. Los judíos conocían a Dios, pero muchas otras razas, muchas personas no conocían a Dios. Habían oído hablar del Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, pero no le habían tomado el interés o la importancia que contiene el Dios de los hebreos y judíos. Ellos tenían sus propias creencias, sus propios desarrollos, y obtenían con su raciocinio el significado de la vida. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino con el pueblo judío a enseñar la doctrina, la palabra de Dios, a explicárselas, sino a toda la demás gente. Aquí lo está diagnosticando esta lectura en donde dice que pues Jesús andaba por Tiro, y ya cuando pasa por ahí y nos menciona que pasa también por Sidón, que es el camino del lago de Galilea, y atraviesa la Decápolis, y nos menciona que le presentaron a un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. No nos menciona exactamente quién le pide eso a nuestro Señor Jesucristo, pero es de suponerse que son los discípulos. Algunos de los discípulos, sabemos que eran 12 discípulos que estaban siempre con él, aunque toda la demás gente que lo seguía, pues también se hacían discípulos al escuchar a nuestro Señor Jesucristo y obedecerle. En este caso no se nos menciona, pero le presentan a un sordo. Esto es muy importante que te des cuenta, porque pues este sordo aparentemente nos damos o insistimos en que no es judío, ya que nuestro Señor Jesucristo anda en regiones en las que los judíos no viven, y Jesucristo ha llevado la palabra de Dios a toda esa gente. Y le presentan a este hombre sordo. Este hombre sordo pues no había escuchado la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Quizás lo había visto, quizás medio había entendido lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con una actitud, posiblemente él pensando que era un profeta, ya que los judíos se lucían de tener muchos profetas y tenían siempre esa personalidad como pueblo de que salían de ese pueblo muchos profetas y les profetizaban y les predicaban y les enseñaban y les decían qué es lo que tenían que hacer y cómo se tenían que conducir. Por lo tanto, le presentan a este sordo que no es judío para que sea curado, para que sea ayudado por nuestro Señor Jesucristo. El no escuchar la palabra de Dios, aquí tenemos el mensaje, estás lejos de entender la sabiduría y la inteligencia. Nosotros escuchamos, ahorita estamos escuchando la palabra de Dios aquí explícitamente, pero posiblemente estamos sordos cuando no hacemos lo que estamos escuchando. No llevamos a cabo lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, por medio de su prédica, nos lo menciona. Entra, como dicen en los dichos o vulgarmente, entra por una oreja y sale por la otra. Muchas veces es porque no te corresponde, porque no te conviene, porque no lleva o no se llenan tus expectativas como persona, o eres pecado cuando lees la palabra de Dios y te sientes aludido a veces por la palabra de Dios y sientes que no conlleva para ti en tu personalidad un significado importante de vida, que va en contra de todos tus objetivos, de todas tus metas, de todos tus resolutivos que tienes en la vida, y pues no lo aceptas. Entonces, al hacer eso, es que entra por una oreja y sale por la otra. Eres un sordo porque no estás escuchando la palabra de Dios. La oyes como un sonido, posiblemente la entiendes, pero o no te interesa porque no llena tus expectativas, la haces a un lado. Y muchas veces hasta cambiamos de iglesia, cambiamos de sacerdote, cambiamos de pastor, cambiamos de ideología y buscamos la ideología más correcta, más oportuna para nuestra vida, ya que es la que nos va a poder llenar
nuestros comportamientos que estamos llevando a cabo día con día. Esto lo hago ver porque vemos como, pondré un ejemplo, cuando los narcotraficantes empiezan a hacer de las suyas, pues hacen un altar y empiezan a creer en la Santa Muerte para que les evite de la muerte. O inventan sus santos como ídolos a los que le piden que les llegue fortuna, secuestrando, asesinando, vendiendo droga, y que nunca los aprendan y que la justicia del pueblo, de la comunidad, y que no lleguen a la prisión. Y esas peticiones le hacen a los ídolos que ellos se fabrican. Entonces vemos cómo su comportamiento pues está en contra de la palabra de Dios, y si ellos escuchan la palabra de Dios, pues se van a dar cuenta de que el Señor les está pidiendo todo lo contrario, que no tengan ídolos, que no se prefabriquen ídolos, porque no son más que de puro barro, o pura madera, o de yeso, o de lo que sea. Y que al final de cuentas su actitud equívoca de secuestrar, de asesinar, de vender droga que daña a niños y al mundo entero, pues va en contra de lo que el Señor les está pidiendo, porque Dios les está pidiendo amor, les está pidiendo paz, les está pidiendo caridad, les está pidiendo respeto, les está pidiendo fe. Y pues estos hombres se dedican a la delincuencia, y lógico que la palabra de Dios no llena sus expectativas de vida, porque ellos lo que quieren es obtener dinero, comodidad, lujos y disfrutar al máximo la vida, porque saben que en un determinado momento puede llegar la muerte cuando sean justiciados o entre ellos mismos se lleguen a matar. Y pues pueden durar 20, 30, 40, 50, 60, a lo mejor 70 años y los matan o los meten a la cárcel y hasta ahí acabó su disfrute, aparentemente. A lo que voy es que es un ejemplo quizás muy burdo, muy tonto, pero a lo que voy es que muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos, esos resolutivos, de decir, el Señor me está pidiendo que yo perdone. Yo no puedo perdonar a aquellos que me han hecho daño. Yo no puedo ayudar a aquella persona que a mí no me ayudó. Yo no puedo ser gentil con mis familiares porque mis familiares nunca se preocuparon por mí. Yo no puedo ser amoroso con mi mamá, con mi papá, pues me abandonaron, y ahora que ya están grandes, me dicen que yo soy su hijo, y siendo que ellos me vendieron, me regalaron, me abandonaron con los otros familiares, y yo crecí con muchas necesidades, y ese papá y esa mamá no cumplieron con sus obligaciones. No puedo llegar a perdonarlos y ni mucho menos a ayudarles. Y así consecutivamente tenemos, quizá cuando queremos hacer algún negocio, cuando queremos llevar a cabo una empresa, nos damos cuenta que para poder ganar mucho dinero en esa acción, pues tenemos que pasar por alto y tenemos que ser injustos con muchas personas, con mucha gente. Y que pues decimos, pues es mi oportunidad, ni modo. Esas personas sufrirán, esas personas no les alcanzará su alimento, su sustento, porque pues yo me voy a quedar con él. Y eso pues pasa mucho con los políticos, pasa mucho con la gente que son dueños de grandes empresas o son dueños de comercios, aquellas personas que no pagan justamente su sueldo, su salario a sus empleados, y de ahí sacan y obtienen dinero para llenarse y enriquecerse a costa de los demás. Y Dios pues no te está pidiendo que hagas eso, sino todo lo contrario. Entonces esa persona, cuando escucha la palabra de Dios, pues lógico que no llena sus expectativas, no reúne los requisitos como para lo que está haciendo, y por eso dice, yo no creo en Dios, yo no voy a misa, yo no leo la palabra de Dios, a mí no me interesa, yo ahorita sigo viviendo la vida como mejor me parece, porque la vida es una y muy corta y hay que disfrutarla.
ese es otro ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. El Señor nos pide que te pongas a trabajar, que te pongas a hacer la caridad a los demás. Y muchas veces tú antepones tu trabajo, tu estudio, tus diversiones, la fiesta, la cena, el convivio con tus compadres, con tus amigos. Y cuando alguien necesita algo, pues tú dices, no puedo, tengo un compromiso. No puedo ayudarte, no puedo irte a ver, no puedo ir a ver a los ancianos, a los asilos, a los niños huérfanos, no los puedo ir a ayudar, a los propios familiares no los puedo apoyar de ninguna índole, porque pues yo ya tengo familia, yo no puedo perder el tiempo en ayudar a otra gente y muchas veces que no son ni mis familiares. Y entonces cuando escuchas la palabra de Dios y Dios te dice que hay que ayudar a cualquiera, que no tienes que hacer distinción, pues no lo haces. Y entonces dices, no, a mí no me conviene escuchar esa palabra de Dios porque me está exigiendo algo que yo, pues la verdad, no lo quiero hacer. Va en contra de lo que estoy viviendo y haciendo en la vida. Y entonces pues nos retiramos y así es la forma en que nosotros empezamos a distanciarnos de Dios. Esos ejemplos que les acabo de poner es precisamente porque aquí nuestro Señor pues encuentra a un sordo que no es de su raza, que no es judío, y le ayuda. Ese sordo pues no escucha la palabra de Dios, y Dios, que Cristo, le va a ayudar a que esos oídos puedan oír y entender la palabra de Dios. No lo pone o no lo cura, pues para que se ponga sus audífonos y se ponga a escuchar música, se ponga a escuchar conversaciones inadecuadas o se ponga a disfrutar de los sonidos del planeta Tierra, sino lo cura precisamente porque los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo son para ponerlos a trabajar en las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros no ponemos a trabajar nuestros 5 sentidos en las cosas de Dios. Los oídos son para que escuches la palabra, la entiendas y la lleves a cabo. ¿Para qué son los ojos? Para que veas los milagros, la realidad de este mundo que Dios ha dispuesto para nosotros y te llenes de agradecimiento y te llenes de fe y puedas tú llevar a cabo la obra de Dios que te ha dejado a ti para que tú seas copartícipe de esa labor que Dios nos ha dejado a cabo de nosotros. ¿Por qué te da ese sentido del olfato? Para que puedas tú percibir verdaderamente esos grandes olores, esos aromas tan significativos, para que puedas llenar tus pulmones de ese oxígeno y tengas vida y puedas tú verdaderamente hacer lo posible por llevar a cabo el plan salvífico de Dios. Y muchas veces pues olemos, sí, pues olemos todos los guisados, los aromas de las comidas, olemos el cigarro, el puro, hasta otros dirán pues huelo la marihuana y me gusta, huelo el tiner, huelo todos los olores habidos y por haber, pero usamos nuestro sentido del olfato como para percibir ciertas olores que llevan todo, porque todo tiene un pequeño olor, y lo aplicamos en nuestra vida mundana y corporal. Nos ponemos loción, nos ponemos perfume, olemos el pH de otra persona y nos sentimos muy cómodos a veces cuando algo nos agrada. Pues así debiese ser ese olfato al oler, ¿sí?, la grandeza de nuestro Señor de este planeta. Y lo mismo es con el gusto cuando comemos. Comemos a veces demasiado, comemos lo que no debemos de comer. Y debemos de comer para alimentar este cuerpo, para tenerlo sano, para el servicio de Dios. No vamos a comer y comer y mal comer y mal comer para tener un cuerpo insano. Porque si estás insano, no tienes capacidad, no tienes fuerza, no tienes ese gran apoyo de tu cuerpo para poder llevar la palabra de Dios a los demás. ¿Por qué les digo esto de los sentidos? Si pues me falta el sentido del tacto, para que toques verdaderamente, ¿sí?, y con tus manos y con tus pies te dirijas a llevar la palabra de Dios y ayuda a los demás. Con tus propias manos llevar a cabo esa acción que el Señor te pone enfrente como caridad del prójimo. Y pues nosotros tenemos esos 5 sentidos. Ahorita hablé genéricamente de una manera muy rápida, nos podríamos tardar un poquito más, puse unos pequeños ejemplos de estos 5 sentidos que están al servicio de Dios mediante nuestro cuerpo. Aquí lo acabo de mencionar
porque aquí Jesucristo está curando a un sordo. Tiene un sentido totalmente apagado. Entonces le quedan 4. Pero nos habla también que no puede hablar perfectamente. Entonces tiene otro problema. La sordera es total y el habla está a medias. Por lo tanto, estamos hablando que tiene 3 sentidos y medio, ¿sí? Como activo dentro de esa persona. Le falta un sentido y medio, si estamos hablando matemáticamente. Posiblemente el mal que tenga esta persona, pues podríamos decir que estaba de alguna manera relacionado. Esa persona que no puede hablar muy bien y que no oye, siempre se ha dicho que es sordomudo, ¿verdad? Está sordomudo, así les decimos, ¿no? Me imagino que estos 2 sentidos están muy unidos y que hay una problemática de los 2 sentidos que se relacionan mucho, ¿no? Casi no he escuchado yo que digan las personas está ciego mudo o está sordo ciego. Pero sí se decimos que está sordo-mudo porque hay una conexión. Pero bueno, no nos vamos a meter en una situación anatómica ni tampoco biológica de la persona. A lo que voy es de que esta persona tiene un problema de un sentido y que no está al servicio de Dios, que es la sordera su problema y que es el oído. Y que tampoco está al servicio de Dios su forma de hablar, porque apenas sí habla. Entonces, si él no escucha, no, y puede entender algo, pero no escucha bien la palabra de Dios, pues ¿qué va a poder predicar con su boca? Y si no habla bien, pues no se le va a entender la prédica que lleve a cabo esta persona. Estamos aquí para llevar a cabo esa obra que Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros con nuestros 5 sentidos. Y los tenemos que poner en marcha, los tenemos que poner a trabajar. Jesucristo a este hombre, que no es judío como todos nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, eso creo, porque a lo mejor a alguno puede decir, yo sí tengo sangre judía, soy judío, estoy escuchando esto, pero la mayoría pues no somos judíos. Pues el Señor también nos está hablando a nosotros, nos está curando nuestra sordera porque no hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Y cuántos años tenemos? Y no hemos escuchado la palabra de Dios y tampoco la hemos podido predicar. ¿Cuántos padres de familia no pueden predicar la palabra de Dios porque la desconocen? Los hijos nos hacen preguntas y muchas veces no sabemos responderles. No sabemos cuántos libros tiene la Sagrada Escritura, no sabemos quiénes son los hagiógrafos que escribieron la Sagrada Escritura, no podemos saber que hay un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento, no sabemos que hay un Pentateuco, no sabemos que hay libros históricos, didácticos y proféticos, y no sabemos cuáles son los libros que tienen una importancia, como son los Salmos, los Proverbios, que llevan un mensaje muy didáctico y que te llevan a que tú conozcas la palabra de Dios de mejor forma. Tenemos 150 salmos. Y bueno, pues ahí podrías tú encontrar la totalidad de la palabra de Dios en esos 150 salmos. No sabemos nosotros interpretar la palabra de Dios, no conocemos, no estudiamos, por lo tanto, cuando los hijos nos preguntan algo de la Sagrada Escritura, pues estamos totalmente ignorantes. Y si nos vamos más acá, y digo más acá porque es más contemporáneo, cuando los hijos nos preguntan qué significado tiene el Santo Rosario, pues no sabemos por qué rezamos el Rosario ni cómo se divide el Santo Rosario. Y nada más sabemos que se reza el Rosario cuando hay difunto, nada más, ¿verdad? Y en un velatorio. Y no sabemos más de los rosarios. Y mucho menos sabemos en cuántas partes se divide la misa, que son 5 partes. Y no sabemos nosotros qué significan los 7 sacramentos. Y entonces cuando los hijos nos preguntan, nos dicen, oye, entonces, ¿por qué tú te dices y presumes que eres católico? ¿Me podrías decir qué recibí yo en el bautismo, papá? ¿Me podrías decir qué recibí yo en la confirmación, mamá? ¿A quién estoy recibiendo en la Sagrada Comunión? ¿Para qué quieres que yo haga mi primera comunión? Si tu papá y tu mamá, tu abuelo, abuela, tío, tía, pues no saben. Pero lo que sí saben es de que ya tienen el día de la fecha de la celebración y que ya saben quién va a traer el atole, los tamales, el licor, las cervezas, quién va a poner la música, y a quiénes vamos a invitar. Eso sí ya lo sabemos. Y eso sí,
perfectamente, ¿no? Y todo lo demás, pues vamos a la iglesia y llevamos a cabo todo un espectáculo. Pero los hijos nos preguntan y no sabemos qué responder. Nos preguntan de las apariciones de la Virgen de Guadalupe o de las apariciones en todo el mundo de la Santísima Virgen y no sabemos explicar nada. No sabemos nada de la liturgia, no sabemos nada de la iglesia, no sabemos nada de la palabra de Dios. Y si andamos creyendo en amuletos, andamos creyendo en fetichería, y si andamos creyendo en escapularios, y empezamos a hablar y hablar y hablar, y pues no sabemos explicarle a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos crecen totalmente alejados de Dios. Estamos sordos y no sabemos hablar. Por eso les acabo de mencionar esto, porque se confronta con este hombre que no es judío como nosotros y que Dios, Cristo, lo cura. Pero fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo lo cura. Dice, Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos, oigan, le metió los dedos en los oídos, que los orificios de los oídos estaban muy grandes, porque no creo que los dedos de nuestro Señor Jesucristo fueran muy delgaditos. ¿Qué es lo que puede caberte dentro de un oído? Pues a lo mejor un cotonete, un pasador, un palillo, no sé, pero un dedo no. Aquí dice que metió los dedos en los oídos. Pues miren, yo quiero explicarles que la acción de meterle los dedos no es que se los haya metido en todo el orificio, sino que le pone sus dedos, o su dedo, se lo pone a nuestro Señor Jesucristo, en la parte externa del oído, en donde está el orificio, y ahí le pone, hagan de cuenta que se lo tapa, ¿verdad?, con su dedo, ¿sí? Le metió los dedos en los oídos, plural. Dirán ustedes, ¿por qué plural? Porque es un dedo en cada lado, ¿sí? Porque tenemos dos oídos, y tenía este señor dos oídos. Le mete los dos. Esto quiere decir que le está metiendo, le está poniendo el dedo de Dios en su insignificante, en su deteriorado, en su nefasto oídos que no han funcionado para escuchar la palabra de Dios. Y Dios es el que te ayuda, Dios es el que te mete, el que con sus dedos te arregla toda tu vida. Y aquí le está arreglando la vida a este hombre, pero para que se ponga al servicio de Dios, no para el servicio del mundo y de lo terrenal. Y con la saliva le tocó la lengua, con la saliva de nuestro Señor le toca la lengua a él para que se cure. Esto no tiene un resolutivo, no tiene una respuesta, la ciencia, de qué posiblemente malestar o enfermedad haya tenido esta persona, porque en la actualidad pues la gente no se cura así, y ya pasaron 2000 años, y la gente, los sordomudos, o en este caso este señor que era sordo pero medio mudo, en la actualidad pues así no se curan las personas. Si ustedes van al médico, pues el médico los va a mandar con un especialista y le tienen que hacer una infinidad de estudios para saber en qué situación se encuentra esta persona y a ver si pueden ayudarle y curarlo médicamente hablando. La medicina en la actualidad todavía es muy mundana, muy terrenal, y pues todavía no logran curar a una personalidad de esta índole. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo solamente puso sus dedos, con su saliva le tocó la lengua a esta persona y quedó curado. Dice aquí, mirando al cielo, suspiró. Nuestro Señor Jesucristo mira al cielo. El suspirar y le dice, Efetá, esto quiere decir, ábrete. ¿Por qué quiere decir ábrete? Para que se abran los oídos, para que escuche la palabra de Dios. Para que se abra la boca y empieces a hablar perfectamente y correctamente la palabra de Dios, la caridad, el mensaje de la ayuda al prójimo, a los demás. No nos menciona el nombre de esta persona porque puede ser cualquiera de nosotros, pero sí sabemos que no es judío, porque nuestro Señor Jesucristo andaba en lugares que no vivían los judíos. Y podemos ser alguno de nosotros. Si tú tienes tus 5 sentidos en óptimas condiciones, te invito a que los pongas a trabajar para el servicio de Dios, para ese plan salvífico que el Señor ha dispuesto a todos, y que seamos copartícipes, que ayudemos en ese plan salvífico. Y aquí dice que al momento se le abrieron los oídos y soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Vuelvo a repetir
repetirles médicamente esto, científicamente esto, pues hasta en esta actualidad, después de 2000 años, no podríamos darle una respuesta categórica. Pero a lo que voy es que nuestro Señor Jesucristo, esta acción, nosotros le denominamos milagro. Algo que nosotros no entendemos todavía. Algo que todavía nosotros no alcanzamos a hacer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y que es muy difícil porque, pues, sabemos nosotros que Dios es el Todopoderoso y Él puede hacer todo en todo. Y con todos. Bueno, y aquí nos sigue mencionando, Él les mandó que no dijera a nadie. Pero cuanto más les mandaba esto, y con más insistencia lo proclamaban ellos. Sí, no, porque la verdad el género humano somos muy paparaxes, somos muy chismosos, somos muy metiches y andamos siempre, dice y dice todo lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? Y hablamos, y como vuelvo a repetirles, usamos nuestros 5 sentidos para las cosas mundanas y terrenales, ¿sí? Vemos la televisión, vemos el internet, vemos el mundo entero, escuchamos por todos lados tantas cosas, hablamos, hacemos tantas cosas que no son para el bien de la comunidad, ni tampoco para el bien ni el servicio de los demás. Y caminamos y andamos por todos lados y no andamos haciendo el bien. Yo te invito a que verdaderamente cuando tú quieras ser verdaderamente hijo de Dios, estés en donde estés, andes en donde andes, estés haciendo el bien a los demás. Y no digas, no, ahorita no puedo porque no estoy en mi casa, estoy de paseo. Ahorita no te puedo ayudar porque ahorita yo estoy trabajando. Ahora cuando llegue en la casa, a lo mejor cuando me relaje, pues vas y me tocas y a lo mejor te regalo un bolillo para que comas. Y así nos ponemos y nos oponemos a las cosas del Señor, al servicio que el Señor nos está disponiendo a nosotros, que por medio de nuestros 5 sentidos llevemos a cabo el plan salvífico que Dios nos ha regalado para ser copartícipes. Y todavía dice aquí el Evangelio que en colmo de asombro todos decían, todo lo hace bien nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, el Rabí, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. O sea, la gente que estaba ahí, pues se quedaba así asombrada y dice, oye, estamos aquí para ver si en algo se equivoca. Y pues ya lo hizo bien, no se ha equivocado. Ah, pero ¿se acuerdan cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo? Le achacaban que hacía milagros por medio del poder del demonio, órale, ¿sí? Y que después decía frases que ellos no entendían y que lo tergiversaban y estaban pensando otra cosa, como destruir el templo en 3 días, y nuestro Señor Jesucristo lo iba a levantar, a edificar. Él estaba hablando del cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, y la gente estaba pensando que era el templo que había edificado Salomón, y que lógico, pues pasaron creo que 400 años para edificar ese templo, y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que va a derribar este templo y levantar otro, pues ellos estaban, y dicen, no, pues es que está diciendo incoherencias, está diciendo estupideces, está diciendo mentiras, está exagerando, está enloquecido, y hace milagros con el demonio, y aparte no quiere que sus discípulos paguen tributo al César, que paguen los impuestos, está en contra de la ley, está en contra del gobierno, y le empiezan a aventar muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo. Y pues mucha gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, no solamente lo seguían para que les diera de comer, para que los curara de sus enfermedades, sino también lo seguían para ver en qué se equivocaba. Y así estamos nosotros. Y agarramos y decimos, yo voy a misa cuando se me antoja, cuando me llegue el ánimo de ir a misa. Bueno, yo voy a misa si Dios hace que yo me saque la lotería. Si Dios me cumple con mis deseos. Si Dios me hace el milagrito. Entonces voy a misa y me siento ahí a escuchar las cosas que diga el fulano que está ahí, que dice que es un pastor y presbítero, decimos, ¿no? Y empezamos a condicionar. Anteriormente la gente le pedía a los santos milagros, y si le hacían y si eso era un milagro, por coincidencia se llevaba a cabo algo, ¿qué hacían? Le iban y le compraban un dije y se lo colgaban al santito, como representación de que ese santito había hecho un milagro. Y así es en la Iglesia Católica, ¿eh? Esas estupideces religiosas que hemos llevado a cabo durante muchos años, nosotros los católicos en la Iglesia, pues ha conllevado a que no entendamos bien la palabra de Dios. Y entonces agarramos y decimos, fue milagro lo que le pedí a San Martín de Porres, le
pedí a San Jorge, le pedí a San Charbel, le pedí a San Judas Tadeo que yo encontrara trabajo y lo encontré. Dio la casualidad que encontraste ese trabajo y le achacas ese encuentro de trabajo a ese santito y le vas y le cuelgas un dije. Imagínense qué ridículo está o qué ridícula está nuestra fe ante Dios. Lo estamos ridiculizando y estamos haciendo algo que está equívoco. Eso está mal, ¿no? Vamos a la basílica, le pedimos a nuestra Santísima Virgen, a la Guadalupana, como le mencionamos, y le pedimos que pues nos cure de una enfermedad. Y vamos al médico, y vamos aquí, y vamos allá, y somos curados. Y entonces le achacamos que nuestra Santísima Virgen nos hizo el milagrito. Y empezamos a decir, bueno, nos hizo el milagro por medio del médico, por medio de la ciencia, por medio de las personas que me ayudaron, y entonces pues ya le cuelgan un milagrito a la Virgen. Y es el colmo, por aquí dice, el colmo del asombro, todo lo hace bien. Y así pensamos, así. Pues no. El único que hace milagros es Dios, nuestro Padre Dios. Nuestra Santísima Virgen no hace milagros. Los santos no hacen milagros, los ángeles no hacen milagros. ¿Sí? Estamos muy lejos de entender entonces y estamos pensando que todos, la corte celestial, hace milagros. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo voltea al cielo, suspira, como pidiéndole consentimiento a nuestro Padre Dios para que esta persona lleve a cabo la acción salvífica y pueda escuchar y hablar. Pero el milagro lo hizo nuestro Padre Dios. Muy claramente lo representa nuestro Señor Jesucristo al voltear, al mirar al cielo y pedirle a nuestro Padre Dios. Aquí no nos menciona cuáles son sus palabras, pero ¿se acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Ahí sí se explica, ahí sí se dice, ¿sí?, que hasta llora nuestro Señor Jesucristo pidiéndole al Padre la resurrección de Lázaro. Pero bueno, no la vamos a explicar esa parte, ese pasaje bíblico, pero investíguenlo, ahí se los dejo de tarea, chéquenlo y verán cómo nuestro Señor Jesucristo, esa actitud antes de que Lázaro sea resucitado por nuestro Padre Dios. Vean cuál es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita nos redituamos en ver cuál es la actitud de nuestro Señor Jesucristo en esta lectura, que mira al cielo y suspira, y entonces dice, Efetá, que quiere decir, ábrete. Bueno, vamos a pasar a la primera lectura de Isaías, y fíjense cómo ya lo había profetizado Isaías. Dice, decir a los cobardes de corazón, no hay que ser cobardes, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, no te importe si te critican, no te importe si te hablan mal de ti, porque eres católico, vas a misa, te confiesas, comulgas. Oye, por favor, eres un profesionista, eres una persona muy importante. ¿Qué te pasa? Eso es para la gente corriente, para la gente ignorante, para la gente absurda, para la gente tonta. Tú eres una personalidad. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo que eres católico? No seamos cobardes de corazón. Ser fuertes, dice la lectura, no teman. Nuestro Dios trae el desquite, dice Isaías. Viene en persona, y sí, llegó en persona, llegó en forma de ser humano. Nosotros lo conocemos como Jesucristo, que nació en Belén de Judá. Resarcirá y os salvará. Sí, nos viene a salvar. ¿De qué? De todas las estupideces, de toda la mal forma. Y acuérdense que nos dijo nuestro Señor Jesucristo que ya no tomáramos en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Así lo decimos en la liturgia dominical, en la misa, que no tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y la fe tiene que estar acompañada de obras. Si no, es una fe muerta. Es lo que pedimos en misa cuando vamos a escuchar misa. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pues que se aplique lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Y en otra lectura nos menciona que todo aquel que cree en el Señor, ¿sí?, ya está salvo. El Señor no nos va a pedir cuenta de nuestros pecados, nos va a pedir cuentas de nuestras obras, de nuestras buenas acciones. Imagínense una persona ya adulta, ¿cuántos años tiene que contestarle a nuestro Señor Jesucristo si le preguntara, cuando se muera en su juicio,
particular, que le diga, a ver, cuéntame todos los pecados que has hecho, y no inventen, desde que tiene uso de razón hasta los 80, 90 años, oiga, pues se va a dormir nuestro Señor Jesucristo de oír las mismas estupideces porque todos lo hacemos. A nuestro Señor Jesucristo no le interesa, a Dios no le interesa nuestros pecados, y nuestro Señor Jesucristo ya vino a salvarnos del pecado. Por eso dice aquí, resarcirá y os salvará. Pues sí, ya vino y nos salvó. Nuestro Dios lo único que quiere es, y nos va a pedir cuentas de las obras de caridad, de los talentos que hayamos puesto en práctica. Acuérdense de todo lo que nos dice. Aquel talento que lo escondes y lo guardas y no lo pones a trabajar, pues eres un siervo malo, tonto. Tienes que ponerlo a practicar. Por eso tú tienes una inteligencia, por eso tienes una habilidad para que la pongas al servicio de Dios. No creas que eres lo que eres. Eres una personalidad. No creas que eres lo que eres porque tú luchaste por ser lo que eres. No inventes. Si Dios te dejó que hicieras lo que has hecho, es precisamente para que te des cuenta que eso lo tienes que poner al servicio de los demás. ¿Sí? El oficio que tengas, el don que tengas, la habilidad que tengas, la profesión que tengas, el dinero que tengas, ¿sí? Lo tienes que poner al servicio de los demás. Dice aquí, se despegarán los ojos del ciego. Pues ya nos hemos dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo cuando vino, pues le curó a un ciego y le dijo, vete a lavar a la pileta de Siloé, cuando estaba ahí en el templo. Y lo reconoció y los sacerdotes le preguntaron, oye, ¿quién te curó? Pues el que se dice ser un profeta, para mí es un profeta. Dice, tú no estabas ciego desde de nacimiento, te estabas haciendo tonto, le dicen al ciego, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿quién te curó? ¿Quién te hizo el milagro? ¿Y con qué fuerza, con qué poder? Y él dice, pues yo no sé quién sea, pero yo estaba ciego y ahora veo. Esa es otra lectura. Se las dejo de tarea para que también la investiguen. Ahí vienen los evangelios. Cuando es curado ese ciego, Jesucristo hace lodo, le pone lodo en los ojos y le dice, vete a lavar a la pileta del Siloé con agua. Se va, se lava y recobra la vista. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo chequen. Pero nuestro Señor Jesucristo cura a los ciegos y ya lo había profetizado Isaías. Los oídos del sordo se abrirán. Aquí lo estamos comprobando, esa lectura que profetizó Isaías. Que nuestro Señor Jesucristo vino y le curó la sordera a ese hombre. Saltará como un ciervo el cojo. También hay otra lectura ahí cuando le llevaron a la casa de Pedro a un paralítico. Nuestro Señor Jesucristo de Pedro predicando y de repente por la parte de la arriba del techo en una camilla amarrado el enfermo, el paralítico, se lo bajan porque no podían pasar, había tantísima gente que no podían pasar y le dicen que lo cure y le dice nuestro Señor Jesucristo a ese hombre paralítico, le dice una frase, no se las voy a repetir, también se las voy a dejar de tarea, ¿sí? Pero al final le dice, anda y camina. Y que se para el paralítico. Entonces cumple lo que está diciendo Isaías aquí. Ahí van tres tareas, la del ciego, ¿sí? La de este paralítico, ¿sí? Y bueno, pues la del sordo ya la estamos viendo ahorita aquí, ¿verdad? La lengua del mudo, cantar. Vemos cómo aquí, pues este mudo en el Evangelio también lo hace hablar. Y cantar no es cantar las canciones de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía, o cantar las canciones de la actualidad que cantan los muchachos, ¿verdad? No, cantar los salmos. Son 150 salmos. Esa es la forma de orar 2 veces, dice el Señor. Cantemos los salmos, porque han brotado aguas en el desierto. Pues sí, ¿se acuerdan? Que brotó agua en el desierto cuando Moisés les dio de beber a todos los hebreos que ya andaban repelando, que estaban muriéndose de hambre y de sed, y Dios les mandó el maná y de una piedra brotó agua para que bebieran agua los hebreos durante ¿cuántos años dijimos? 40 años. No, nada más un día, 40, oigan, no manches, o sea, esa piedra donde salió el agua, pues entonces era un manantial. ¿Ah? Esa es otra lectura que ya hemos leído por ahí, que Dios les dio de comer 40 días y 40 noches el maná, 40 años, 40 días, estuvieron en el monte Sinaí, Moisés bajó y después se los llevó y anduvieron 40 años
danzando hasta encontrar la tierra prometida, y nuestro Dios les dio de comer el maná 40 años. ¡Qué bárbaro! Y diario tenían que recolectar la comida porque no la podían guardar, no había refrigerador y se les echaba a perder. El único día que no se les echaba a perder pues era el viernes, porque recogían la del viernes y la del sábado. Qué casualidad, qué curiosidad, ¿verdad? Ay, vuélvanlo a escuchar esa palabra de Dios o búsquenle en la Biblia. Ahí la van a encontrar, ahí está en el Éxodo. Sí, en el libro del Éxodo. Y después dice aquí, bueno, ya les estoy marcando, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Bueno, pues lo acabamos de ver. Entonces, estemos muy plenos de que nuestro Dios es el Todopoderoso, ¿eh? Él es el que hace todo. Nuestro Padre Dios, ¿eh? Nadie más, no empieces con que los angelitos, los santos, nuestra Santísima Virgen, otros ídolos que ya te hiciste y que me va a ir bien si me cuelgo mi escapulario y si cuelgo mi rosario en el coche, pues nunca voy a chocar. No empieces a hacer amuletos de cosas religiosas de la religión, ¿sí? Bueno, entonces dice aquí, no seas cobarde de corazón, hay que ser fuertes. ¿Qué dice la lectura del apóstol Santiago? Fíjense, el apóstol Santiago, ya les había yo comunicado en otra lectura que este Santiago pues no es ninguno de los dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, acuérdense que Santiago menor se le dice menor por la importancia solamente. Santiago mayor se le dice porque es hermano de Juan, de uno de los evangelistas que nos escribió también el libro del Apocalipsis de la Revelación. Y son los hijos de Zebedeo, y Santiago menor y Judas Tadeo, primos de nuestro Señor Jesucristo por parte de San José, son hijos de Alfeo. Pero este Santiago, déjenme decirles, y que no se los comenté la lectura pasada porque pues era importante que lo diagnosticaran ustedes y lo aceptaran. Se nos ha dicho, y según los estudios teológicos nos mencionan, que este Santiago es el hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como lo están escuchando ustedes. El hermano mayor, no hijo de nuestra Santísima Madre. No, hijo de San José. Porque déjenme decirles que San José, pues ya era una persona adulta cuando se casa con María y era viudo. Y con su primera mujer, pues ya había tenido hijos. No nos menciona cómo se llamaba la primera mujer de San José, pero sí se nos menciona que José ya había tenido hijos y no tuvo uno. Y el primero que tuvo le puso por nombre Santiago. Y los teólogos nos mencionan que ese Santiago también seguía a nuestro Señor Jesucristo, siendo el hermano mayor, o medio hermano, como le decimos en la actualidad, ¿verdad? Así le dicen, ay, mi medio hermano, porque nada más es hijo de nuestro papá. Bueno, como ustedes quieran mencionar. Este hermano de nuestro Señor Jesucristo, el mayor, siguió siempre a nuestro Señor Jesucristo el tiempo que pudo y aprendió mucho de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que, dicen los teólogos, nos escribió esta carta, y que es la carta de Santiago. Véanlo ustedes, estúdienlo, es otra tarea que por ahí les dejo. A lo mejor dirán, oye, ya nos estás dejando muchas tareas. No es que les deje muchas tareas. Es que necesitas estudiar la palabra de Dios para que aprendas todo. A eso veniste, a conocer a Dios, amarlo y servirlo. Y en cambio, pues te has dedicado toda la vida a todo, a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu vida profesional, a tu vida de gozo, ¿sí? Y que todo lo has hecho bien. Has estudiado, has trabajado, has ganado la vida honradamente. Bien, está correcto. Pero, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a empezar a conocer a Dios? ¿Nunca? Ya estás viejito y apenas quieres, pues éntrale, no hay todos, pues todavía puedes. ¿Sí? Mientras tengamos un minuto de vida, conozcamos la grandeza del Señor que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y bueno, pues les menciono esto de Santiago para que también lo tengan ustedes en cuenta. ¿Sí? ¿Qué nos dice la lectura de Santiago, capítulo 2, del 1 al 5? Fíjense, dice, que no juntes tu fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Esas cosas no se llevan, es como el agua y el aceite. La fe está acompañada de obras, pero las obras deben de ser equitativas, con diversidad. No deben de ser elitistas y de preferencia.
Por ejemplo, llegan dos hombres, nos menciona aquí un ejemplo, llegan dos hombres a una reunión litúrgica, uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, el otro es un pobre andrajoso. Al bien vestido le dices, por favor, siéntate aquí, un lugar importante, ¿no? Al pobre le dices, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. Oye, si tú eres hijo de Dios y estás haciendo esas divisiones, estás mal, ¿eh? No, 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 o sea, no, pues como voy a tratar mal a esta gente importante, que todos somos iguales. ¿Cuánta gente encuentra a cantantes en la calle? Artistas en la calle, uy, van y, ay, Chabelo, órale, ¿sí? Ay, José José, ay, ay, su autógrafo, o sea, ¿qué ves? O sea, ¿qué onda? ¿De qué te sirve la firma de un fulano que tiene dos patas, dos brazos? Ah, sí, cantar, mejor que tú, lógico. Si es José José, ¿verdad? Y te hace reír mejor que todos tus chistes que hagas si es Chabelo. O si te encuentras a Polo Polo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y eso qué? ¿Y ya por eso lo vas a vanagloriar? Óyeme, pues estás equivocado. Bueno, estoy hablando de una manera muy, quizás burda, pero a lo mejor te encuentras una personalidad, un gran abogado, un catedrático, un gran periodista, un gran médico, ¿verdad? Y hoy no, pues lo tratas de una manera muy especial, muy diferente, ¿verdad? Ya parece que se le vas a invitar un refresco de Coca-Cola, ¿no? Pues sacas la botella, el vino, ¿verdad? La reserva de la casa, ¿verdad? Bueno, estoy hablando cuando la gente tiene eso, ¿eh? Porque la gente pobre, pues luego dice, no, pues sí, hay que hacerle la barba, hay que ser lambiscones, pues a ver si nos regala algo. De dinero, ¿verdad? Que tiene un puesto o que él es el que da los puestos, pues a ver si me da un puesto, a ver si me da un puesto, pero en el tianguis de la Lagunilla. ¿Verdad? Así somos los seres humanos. Entonces aquí nos dice Santiago, oye, estás mal, ¿eh? ¿Quieres ser hijo de Dios? No hagas esas estupideces. No empieces a hacer distinción de personas porque nuestro Señor Jesucristo curó a ese sordo siendo que no era judío, ¿eh? Y acuérdense que los judíos son muy raritos, ¿eh? Son muy racistas. La mujer no la toman en cuenta. Y no se mezclan con cualquiera, ¿eh? Con cualquier raza. Tienen dominado el mundo los judíos y también los árabes. Chécale ahorita cómo anda con el petróleo. El mundo entero. Andan con muchos problemas. Ahorita ya tenemos una recesión de Canadá en 1 de septiembre del 2015. Ya se nos acaba de publicar una recesión de Canadá por cuestiones de petróleo. ¿Y los árabes qué? No, los árabes están felices, ellos no se preocupan por nada, ¿eh? Tienen mucho, 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 ellos nunca van a tener... Y tampoco los judíos están regados en todo el mundo. Hitler los quiso extinguir. No, y hizo de las suyas Hitler, ¿eh? Pobres judíos, pobres, ¿no? Porque también los judíos han hecho muchas cosas muy malas. Empezando desde que mandaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Y también son muy racistas y muy elitistas y son unos malvados. Acuérdense que cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, el Sanedrín, los sacerdotes dijeron, es mejor que este hombre muera a que todo un pueblo perezca. Porque ellos sentían que si Jesucristo iba viento en popa, su objetivo y su misión, pues el Sanedrín iba a desaparecer. Y todos los del Sanedrín, Caifás, Anás, todos, fariseos, escribas, pues iban a pasar a segundo término. Y el gobierno pues ya no los iba a tomar en cuenta. Y ellos sentían que iba a acabar su gobernabilidad ante el pueblo judío. Y su frase fue, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y pues sigue cayendo esa desgracia para ellos, los judíos, porque siguen teniendo muchos problemas allá en Israel, allá en Palestina, siguen teniendo muchos atentados terroristas. Y bueno, pues no vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es de que la situación está muy difícil y muy crítica. Y esto es porque siempre se hacen favoritismos, porque no se actúa con equidad, no se actúa con justicia, ¿sí? Y aquí pues nos menciona este ejemplo Santiago, ¿sí? Siempre nosotros hacemos eso.
Al que vemos bien, lo tratamos bien. Al que vemos mal, ni lo volteamos a ver. Oh, le subimos el vidrio al coche, porque ahí viene a pedirnos el franelero, ahí viene a pedirnos el limpiaparabrisas, ahí viene a pedirnos la señora embarazada que viene cargando un chamaco, ahí viene el apestoso, ¿sí? Y que no sabemos si va a ocupar el dinero para fumar, para tomar, para drogarse. ¿Ah? No, pero si pasara en otro coche un artista ahí sentado en el copiloto porque traen hasta chofer, uy, hasta bajamos el vidrio y hasta le hacemos señas con la mano, hola, hola amigo, hola, qué bien actúas en la obra de teatro, saliste bien en la película, Diego Luna, ay, felicidades, adiós mi piojo, adiós, no soy americanista, pero adiós, o sea, ¿qué onda? ¿Es la naturaleza del ser humano? No, hemos hecho eso nosotros, esa naturaleza. Dios aquí nos está pidiendo que seamos, ¿sí?, equitativos, justos, y no hagamos distinción ni diferencia en personas. Dice aquí, si haces esto, ¿no eres un inconsciente y juzgas con criterios malos? Pues lógico que sí. Y nos menciona, hermanos, escuchen esto, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe? Pues sí, y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Dios eligió a la gente sencilla y humilde. Si no hubiera venido a predicarle Jesucristo al César, a Pilatos, le hubiera venido a predicar a Herodes, a todos los tipos de Herodes, ¿no? Porque había un montón de Herodes, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes el Grande, Herodes Arquelao, había muchos Herodes. Ahí si quieren les dejo esa tarea, si quieren, ahí investiguen cuántos Herodes había. ¿Ah? Bueno, estas lecturas de este próximo domingo nos están invitando a que tú abras tus sentidos al servicio del Señor y que no hagas distinción y no le saques, no le tengas miedo, ¿sí? Ten un corazón valiente, no un corazón cobarde, y pídele al Espíritu Santo que te guíe y que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. No andes pidiéndole a tantas entidades, no andes pidiéndole a nuestra Santísima Virgen, no andes pidiéndole a los santos, no andes pidiéndole a los ángeles. Pídele al Espíritu Santo que te diga cuándo debes de hablar, cuándo debes de callar, qué tienes que hacer para procurar su gloria, que te diga qué tienes que decir, qué tienes que ver. Acuérdate de la oración del Espíritu Santo. ¿No te la sabes? Apréndetela. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo de hablar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Esa es la oración del Espíritu Santo. ¿No te la sabes? Apréndetela. Repítela. Porque al que debes de pedirle es al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.